Bueno, en este video voy a hacer el estudio completo de la función f de x igual a logaritmo natural de x menos 3. Hacer el estudio completo significa que voy a calcular todos los elementos más importantes, ¿sí? Usando todo lo que conozco sobre derivadas y límites. Es decir, voy a calcular, por ejemplo, el dominio, las intersecciones con los ejes, los conjuntos de positividad y negatividad, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, y también voy a calcular algunos límites que nos van a interesar para esta función. Bueno, vamos a empezar primero por el dominio, ¿sí? Calcular el dominio es calcular qué valores de x, o sea, tenemos que calcular para qué valores de x esta expresión tiene sentido, o para qué valores de x esta función está definida. Entonces, como se trata de un logaritmo natural, ¿sí? Nosotros sabemos que el argumento del logaritmo, o sea, en este caso x menos 3, no puede ser 0 ni tampoco puede ser negativo. Entonces lo que vamos a plantear es que x menos 3 tiene que ser mayor que 0. Al resolver esta desigualdad podemos pasar ese 3 que está restando a la parte derecha sumando y nos quedaría que x es mayor que 3. Por lo tanto, el dominio de nuestra función va a ser el intervalo 3 más infinito. Fíjense que el 3 va entre paréntesis porque acá tenemos un mayor estricto. El 3 no debe incluirse, no se incluye. Entonces, bueno, nos quedaría de esta manera el dominio, o sea, x es mayor que 3. Y a continuación lo que vamos a hacer es calcular las intersecciones con los ejes, ¿sí? Con los ejes coordenados. En este caso, intersección con el eje y no va a tener, porque ¿qué ocurre? Para calcular la intersección con el eje y nosotros tenemos que eh, reemplazar en nuestra función la x por 0. Pero ¿qué ocurre? El 0 no pertenece al dominio de la función, o sea, el 0 no está acá en este intervalo, entonces intersección con el eje y no tiene, ¿sí? Es decir, la función no va a cortar al eje y. Bueno, vamos a calcular la intersección con el eje x. Para calcular la intersección con el eje x, lo que tenemos que plantear, lo que tenemos que hacer es igualar la función a 0. ¿Sí? Planteamos f de x igual a 0. En este caso, entonces, igualamos la expresión de nuestra función a 0. Y resolvemos esta ecuación, que en este caso, bueno, el logaritmo natural lo podemos pasar a la parte derecha y se transforma en una exponencial. Entonces quedaría que x menos 3 es igual a e elevado a la 0. E elevado a la 0 es 1. Entonces quedaría que x menos 3 es igual a 1. Y si pasamos este 3 que está restando a la parte derecha sumando, quedaría que x es igual a 1 más 3, que es 4. Esto quiere decir que nuestra función va a cortar el eje x en el punto 4, 0. Bueno, a continuación ahora vamos a calcular el conjunto de positividad primero y después el de negatividad. Para calcular el conjunto de positividad lo que tenemos que plantear es esta desigualdad, es decir, f de x tiene que ser mayor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos ver para qué valores de x, ¿sí? La función toma siempre valores positivos. Es decir, en qué intervalo, queremos ver en qué intervalo la función toma valores positivos. Entonces, lo que hacemos es, bueno, quedaría entonces que el logaritmo natural de x menos 3 tiene que ser mayor que 0. Resolvemos esta desigualdad, el logaritmo natural se transforma, lo podemos pasar a la parte derecha y se transforma en una exponencial. Entonces quedaría que x menos 3 es mayor que e a la 0. Sabemos que e a la 0 es igual a 1. Y si pasamos este 3 sumando a la parte derecha, quedaría al final que x es mayor que 4. Por lo tanto, el conjunto de positividad va a ser el intervalo 4, punto y coma, más infinito, ¿sí? Es decir, la función va a tomar valores positivos a partir del 4 en adelante, ¿sí? Para x mayores que 4. Entonces, bueno, a continuación ahora vamos a calcular el conjunto de negatividad, que tenemos que plantear ahora que nuestra función tiene que ser menor que 0. Tenemos que plantear esta desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos ver para qué valores de x, ¿sí? La función toma valores negativos. Entonces, bueno, resolviendo de la misma manera como hicimos antes, el logaritmo natural se transforma en una exponencial, ¿sí? Quedaría que x menos 3 es menor que e a la 0, e a la 0 es 1, y pasando este 3 sumando quedaría que x es menor que 4. Pero cuidado acá, el conjunto de negatividad va a ser el intervalo 3, 4, porque recordemos que nuestra función está definida para x mayores que 3, o sea, es el intervalo 3 más infinito. Entonces, el conjunto de negatividad, ¿sí? Va a ser el intervalo abierto 3 punto y coma 4. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos calculado los conjuntos de positividad y negatividad.
pasamos ahora a estudiar el crecimiento y decrecimiento y para eso vamos a derivar la función. Vamos a calcular la derivada. Bueno, en este caso la derivada del logaritmo natural de x menos 3 va a ser 1 sobre x menos 3. ¿Sí? Y a continuación lo que hacemos es igualar la función derivada a 0 para ver si tiene algún punto crítico. En este caso, bueno, igualamos, ¿sí?, nuestra función derivada a 0 y resulta que esta expresión tiene sentido cuando x es distinto de 3. Ahora bien, la parte del denominador siempre va a ser distinto de 0, ¿sí?, porque x es distinto de 3. Como x nunca es 3, esto siempre nunca va a ser 0 y por lo tanto, si esto nunca es 0, entonces lo que tendría que, para que esto dé 0, para que esta división dé 0, lo de arriba tendría que ser 0, sin embargo sabemos que 1 no es 0, entonces esto es un absurdo, ¿sí? 1 no es igual a 0, entonces esto quiere decir que la función no tiene puntos críticos, ¿sí? No tiene puntos críticos. Entonces, bueno, igualmente vamos a estudiar ahora entonces lo que es el crecimiento y decrecimiento. En este caso lo que vamos a hacer para estudiar el crecimiento y decrecimiento es, bueno, vamos a empezar con el crecimiento primero. Tenemos que plantear que la función derivada tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Entonces, bueno, nos quedaría, como sabemos, acá lo tenemos, ¿sí? La expresión de nuestra función derivada es 1 sobre x menos 3, entonces nos quedaría que 1 sobre x menos 3 tiene que ser mayor que 0. ¿Qué ocurre? Que esta división, este cociente tiene que ser positivo. Y como el numerador es positivo, porque el 1 es positivo, entonces necesariamente el denominador tiene que ser positivo. O sea, x menos 3 tiene que ser mayor que 0. Resolviendo esta desigualdad nos quedaría que x es mayor que 3. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la función f es creciente en el intervalo 3 más infinito. O sea, y fíjense que este intervalo 3 más infinito es justamente lo que nos dio en el dominio. O sea que esta función es siempre creciente, ¿sí?, en todo su dominio. Es siempre creciente en todo su dominio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el decrecimiento, o sea, intervalos de decrecimiento no va a tener. No tiene. Tiene. Y bueno, como la función es siempre creciente en todo su dominio, tampoco va a tener máximos ni mínimos. Y bueno, para finalizar, vamos a estudiar algunos límites que nos van a interesar porque fíjense que, de vuelta, retomando un poco lo que era el dominio de nuestra función es el intervalo 3 punto y coma más infinito. Entonces acá hay dos límites que van a ser interesantes de calcular, que son, uno es, bueno, ver qué pasa en el más infinito, es decir, calcular el límite cuando x tiende a más infinito. O sea, interesa saber cuando x toma valores muy grandes cómo se comporta la función. Entonces, uno de los límites va a ser estudiar el límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Y el otro límite de interés va a ser estudiar qué ocurre cuando la x toma valores muy cercanos a 3 por derecha, ¿sí? Porque como x es mayor que 3, ese es el dominio de la función, bueno, nos va a interesar saber, bueno, cómo se comporta la función cuando x toma valores muy cercanos a 3 por derecha. Vamos a calcular esos dos límites. Damos esos dos límites. Entonces vamos a empezar a calcular primero entonces el límite cuando x tiende a 3 por derecha de nuestra función, el logaritmo natural de x menos 3. Y fíjense lo siguiente, bueno, si tomamos un valor muy cercano a 3 por derecha, por ejemplo podría ser 3,01, 3,001, 3,000001, es decir, un valor muy cercano a 3 por derecha, resulta que esta diferencia, ¿sí?, siempre va a dar positiva. Siempre va a dar positiva, pero muy cercano a 0. Va a dar un número muy, muy cerquita a 0. O sea, esto va a tender a 0. ¿Sí? Es decir, esta diferencia, o sea, x menos 3 va a tender a 0, ¿sí?, cuando x tiende a 3 por derecha. Entonces esta diferencia va a tender a 0, va a dar un número muy, muy cercano a 0. Entonces, como x menos 3 tiende a 0, cuando x tiende a 3 por derecha, entonces el logaritmo natural de un número que es muy cercano a 0, bueno, eso va a tender a menos infinito. Va a tender a menos infinito. Entonces,
fíjense que como nos dio menos infinito, esto quiere decir que en x igual a 3 la función va a tener una asíntota vertical. ¿Sí? Asíntota vertical. Y bueno, después estudiamos el otro límite de interés que dijimos, bueno, ¿qué le pasa? ¿Cómo se comporta la función cuando la x toma valores muy, pero muy, muy grandes? Entonces, fíjense que si la x es un número muy, muy grande, al restarle 3 va a seguir siendo muy grande ese número, y el logaritmo natural de un número bastante grande, bueno, eso va a dar, va a tender a más infinito. Va a tender a más infinito. Entonces, usando ya todo lo que calculamos, ya podemos hacer el gráfico de la función. Entonces, repasemos. Bueno, este sería el gráfico de la función. Eh, entonces, tenemos que el dominio es del 3 al más infinito, por lo tanto la función va a estar graficada en esta parte. Vimos que intersección con el eje Y no tiene, ¿sí? Intersección con el eje Y no tiene, entonces intersección con el eje Y no tiene, entonces no corta el eje Y. Corta al eje X acá en el 4, ya hemos visto, y lo tenemos acá. Acá en la intersección con el eje X corta en el 4, 0. ¿Sí? Después vimos que, bueno, el conjunto de positividad, si lo repasamos, de positividad nos dio el intervalo 4 más infinito y el conjunto de negatividad nos dio el intervalo 3 cuadro. Fíjense que coincide la gráfica, es decir, en el intervalo 3 cuadro la función es negativa, toma valores negativos, mientras que a partir del 4 en adelante la función siempre toma valores positivos. Vemos que la función es siempre creciente en todo su dominio, eso lo había dado acá, ¿sí? No tiene intervalos de decrecimiento, no tiene máximos y mínimos. Y después, estudiando los límites que estudiamos, podemos ver que cuando x toma un valor muy muy cercano a 3 por derecha, la función tiende a menos infinito. Y cuando la x toma valores muy muy grandes, es decir, cuando la x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito. Y bueno, ya con esto tendríamos resuelto y hecho el análisis completo de esta función.